Cuando fue esta noticia yo no lo podía creer, Cecilia. Hace 10 años, un 28 de agosto, es decir, el próximo viernes, se cumplen los 10 años de la muerte de Juan Gabriel, que hasta hoy impacta en Latinoamérica y a Sebastián Esnaola. ¿Cuál fue su legado? ¿Por qué sigue siendo un artista irreemplazable? ¿Cómo fue su relación con Chile? ¿Y cuáles fueron las historias tras sus más grandes canciones? Todo eso lo cuenta Claudio Vergara ahora ya. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy ¿Todo contenta bien? de que hayas elegido hablar de Juan Gabriel. Sí, además yo estaba escuchando la conversación que ustedes tenían acerca de inteligencia artificial, y si hay algo que probablemente la IA no va a poder reemplazar son artistas como Juan Gabriel. Eso No. Yo creo que hay muchas, claro, oficios, trabajos que probablemente la IA va a ir arrasando, pero el nervio artístico, lo que transmitían artistas como Juan Gabriel sobre un escenario o en un estudio de grabación, son elementos tan humanos que es muy poco probable que la inteligencia artificial puede llegar a igualarlo, finalmente a asemejarlo, a llegar a esos niveles. Porque Juan Gabriel es un artista absolutamente único, artista vulnerable, un torrente de emociones, un tipo con un talento interpretativo gigantesco. Y eso hace que hasta hoy sea totalmente reemplazable. No ha habido otro como Juan Gabriel, y no hubo otro tampoco en la época en la que él estuvo, cuando él aparece un poco contraponiéndose al macho, al galán mexicano más tradicional. Juan Gabriel aparece como un tipo mucho más sensible, que hablaba de otro tipo de temas, de origen humilde por lo demás, que le cantaba el amor de manera totalmente desgarrada, y eso lo hizo totalmente único frente a contemporáneos como Julio Iglesias, que venían de otras cepas, uno podría decir, de otros ambientes, y eso finalmente ha constituido en Juan Gabriel un mito que hasta el día de hoy seguimos no solamente hablando, sino que también lamentando una muerte que, como decía Sebastián, me acuerdo que fue un día domingo en la tarde que nos pilló a todos realmente knockout, porque nadie esperaba. Se había presentado 2 días antes en un show en Los Ángeles y fue totalmente inesperado su fallecimiento. Déjame ir a ese backstage, ya que pasaron 10 años, y cómo te acuerdas, porque no era cualquiera el que se moría Juan Gabriel. ¿Cómo fue en la redacción de La Tercera la recepción de esa noticia, y cómo poder armarse finalmente para el contenido que la gente estaba demandando mucho en ese minuto? Claro, yo me acuerdo, día domingo, día libre para parte importante de una redacción. Sí, entonces, claro, uno está en los menesteres propios de un día libre, con la familia, haciendo cosas, saliendo. Yo me acuerdo que venía llegando de una reunión con unos amigos, y me acuerdo que se empezó a esparcir la noticia a partir de medios latinos en Estados Unidos, como Telemundo, como Univisión. Me acuerdo que Rafael Araneda también fue uno de los primeros en tuitear y en informar acerca de la muerte de Juan Gabriel. Y ahí, claro, uno empieza a calibrar la dimensión de quien parte, que es un artista gigantesco, y ahí tienes que, naturalmente, ir a la redacción, ir hacia el diario, en el tiempo en que los diarios, la parte impresa, el papel de los diarios aún era muy protagónica, situación muy distinta a la de hoy en día. Por tanto, no solamente había que parar notas de internet, sino que también páginas completas, 3, 4 páginas desplegadas con la historia de Juan Gabriel. Y es rápido, esto pasó, me acuerdo, como a las 4 o 5 de la tarde, entonces rápidamente tú tienes que apelar al background, a las historias que uno sabe de Juan Gabriel, y levantar 2, 3, 4 páginas. Me imagino que en la radio también se hace con los despachos, con el material que va saliendo al aire, de manera súper rápida, reaccionar en el momento, porque es una figura que ameritaba un caudal de información gigantesco, pero que nadie estaba preparado. Un poco pasó lo mismo con Michael Jackson, con Prince, también con Whitney Houston, de esos artistas que todavía siguen tan vigentes, que nadie está preparado para un fallecimiento tan rotundo y que te pilla de una manera totalmente descalibrada. Sí, aquí en la radio fue también ese mismo domingo, ya tuvimos que partir y tuvimos a Don Francisco, tuvimos a Lucho Jara, y tuvimos contactos con México, ¿no? Fue y bien emocionante, porque los pilló a todos de sorpresa. Pero bueno, hablemos un poco, Claudio, de esos últimos días de Juan Gabriel. Tú algo decías ahí, tuvo conciertos más o menos públicos y conocidos y vistos en los días previos, por eso también nadie se lo esperaba. Claro, de hecho Juan Gabriel, 2 días antes, el 26 de agosto, antes del 28 de agosto de su fallecimiento, estaba cantando en el Fórum de Los Ángeles, en un espacio muy emblemático en la ciudad de Los Ángeles, en California, un concierto de más de 2 horas, donde él interpretó todos sus éxitos, donde estaba como parte de la gira México es Todo. La última frase que dijo de ese concierto fue: felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Una frase
muy Juan Gabriel, muy de aceptarse, muy de reconocerse en todas sus dimensiones como ser humano, sus virtudes, sus defectos. Después cantó el Noa Noa, cerró con el Noa Noa, que fue como una suerte de círculo, ya vamos a hablar de la canción Noa Noa, pero es una canción que apela a sus orígenes, al lugar de Ciudad Juárez, al club de Ciudad Juárez, donde él parte cantando. Entonces terminar su último concierto con esa canción es bastante simbólico. Y tras el concierto, Juan Gabriel se desvanece. Juan Gabriel sufre un desvanecimiento, lo que dio la primera alerta de un posible problema cardíaco, un posible problema al miocardio que él podía tener en esos momentos. Y después, cuando él, 2 días después, está en su departamento en Santa Mónica, también en Los Ángeles, descansando, sucede el 28 de agosto este infarto al miocardio que finalmente le cuesta la vida. Hay testimonios de amigos, amigas, de gente cercana a Juan Gabriel de cómo eran esos días finales, y él al parecer se sentía muy solo. Él sentía que a sus 66 años estaba un poco alejado de su familia, no le gustaba cumplir tantos años, no era de los artistas o de las personas que le gustaba ir haciéndose adulto, y estaba componiendo canciones, estaba escribiendo canciones donde la palabra solo, lejos y cansado se repetía, según han dicho sus familiares, de manera constante en el léxico de las canciones que escribía. Por tanto, fue un final de Juan Gabriel un poco amargo. Él se sentía un poco conmovido, aislado de lo que era el espectáculo, de lo que estaba sucediendo, y fue un final un poquito solitario, si se quiere, en esos momentos cuando fallece a los 66 años. Ahora, ¿cómo se van a conmemorar allá en México los 10 años de su muerte? Sí, hay harta cosa pasando y hay algunas cosas que van a rebotar acá también en Chile. Una tiene que ver con Correos de México. Fíjense que la entidad de Correos de México va a poner a la venta una estampilla postal en homenaje a Juan Gabriel, donde va a aparecer el rostro de Juan Gabriel con la frase amor eterno e inolvidable, que es una de las frases de su canción Amor Eterno, que es una canción muy simbólica en su repertorio, que habla del luto, también habla del adiós a las personas que queremos. Eso va a ser una de las celebraciones, una estampilla dedicada a Juan Gabriel. Va a haber un Juanga Fest, también un festival dedicado a la figura de Juan Gabriel. En distintas universidades y en distintos museos se van a exhibir videos de su trayectoria, van a haber exposiciones de sus discos, van a haber imitadores, van a haber DJ set, karaoke. Va a ser una celebración increíble. Ya a uno le gustaría estar en ese tipo de eventos en México, así que se va a celebrar de una manera muy, muy exuberante. Y en YouTube, en su canal de YouTube, van a ver recuerdos a las 24 horas con pasajes de entrevistas, reportajes, videos, presentaciones. Juan Gabriel, ustedes saben, era un maestro de la entrevista, siempre dejaba alguna frase. Lo que se ve no se pregunta, el gran por ejemplo, clásico. Claro, una frase mítica, histórica. Y en Chile se va a estrenar el show que dio Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes el año 90. Qué bueno. Se va a estrenar a partir del viernes 28, un par de días en Cinemark y en Cineplanet. Atentas a 2 cadenas de cine, porque la gente puede Qué entrar panorama ahí. ese, Y gran panorama ir a voy. ver en pantalla grande el show en el Palacio de Bellas Artes, que es un show mítico, legendario y muy polémico. Los puristas de las bellas artes y de la alta cultura decían cómo alguien que le canta al amor, al romanticismo, que viene de un origen tan humilde y popular, se viene a entrometer acá al Palacio de Bellas Artes. Y Juan Gabriel lo logró con un concierto que es un lujo, que es una maravilla, donde demuestra todas sus capacidades, y logró romper esas barreras que son tan típicas no solamente de México, sino que también de Latinoamérica, esas barreras sociales donde se divide lo popular de lo más elitista. Juan Gabriel logró romper todo eso y lo hizo siempre, no solamente en México, sino que también en Chile, como vamos a ver por ahí algún ejemplo. Claro, la relación con Chile, y eso a propósito perdón, Sebastián, de conciertos míticos de Bellas Artes, yo creo que una de las visitas de Juan Gabriel a Viña también fue así, mítica, esa que estuvo como hasta las 5 de la mañana. Sí, pues no había como bajarlo. No, es que fue Y en esa época sí. acá en Chile, Juan Gabriel no era el fenómeno que llegó a ser, pues era un fenómeno en construcción. Absolutamente, fíjense que llegó al programa Vamos a Ver de TVN con Raúl Matas en el año 81. Vamos a escuchar ahí la presentación, escuchémoslo un poquito. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor.
esto, Claudio, fue toda una apuesta, porque era el Chile gris, el Chile de bota y espada. No era simple que un artista de las características de Juan Gabriel entrara a la parrilla de la televisión estatal, por lo demás. Pero Raúl Mata se la jugó, más allá de que en ese minuto, insisto, no necesariamente era la figura que fue. Sí, Raúl Mata y otros por ahí empresarios y productores tenían bastante olfato para reconocer lo que estaba pasando fuera de Chile. Y en una época en que vino harto artista a Chile, que era impensado que a lo mejor pasara por ese Chile que tú describías, Seba, vino Juan Gabriel y la verdad que no era un artista conocido, era un artista que tenía sus maneras, sus tics y sus modales bastante singulares. En una televisión chilena, que pueden ver el video de este programa, todos sentados de manera bastante solemne, algunos por ahí movían el pie y cantaban un par de canciones, pero Juan Gabriel vino un poco a desordenar, vino un poco a generar una ruptura y una fisura en lo que era esa televisión. Después pasó mucho tiempo para que Juan Gabriel volviera, pero Juan Gabriel en ese momento era un artista que sonaba en radios, sobre todo en los 80, sonaba mucho en radios de regiones, en radios de provincia, sonaba mucho en el campo, sonaba mucho en el sur de Chile. Era un artista que había tejido un culto subterráneo bastante intenso. Después ya explota definitivamente en el Festival de Viña, en el Festival de Viña 96, que es el que ustedes hacían mención, cuando se presenta por 220 minutos. O sea, 3 horas y 40 minutos, una cosa... Yo estaba en primera fila. Sí, cuando ¿te acuerdas cuando a los periodistas los ubicaba en un sector ahí muy acomodado? Muy acomodado. Sí. Yo creo que siempre se habla de las cosas malas de esa época de Megavisión, ¿cómo se llamaba en esa época? Y Televisa. Exacto. Siempre saca a colación Onda Vaselina y todo eso. Pero yo creo que el gran triunfo de esa época de Viña, de esa alianza además de Chile y México, fue que Juan Gabriel reverdeciera laureles acá en Chile. Claro, porque era una apuesta, seguía siendo una apuesta, seguía siendo un artista que tenía una fama más bien subterránea. Entonces, claro, traerlo también era apostar por eso finalmente. Y Juan Gabriel logra no solamente cantar más de 3 horas, sino que también que el público, que la gente se rinda absolutamente a sus pies, que volver muchas veces, después volvió muchas veces, sí. Megavisión siguió apostando muchas veces por Juan Gabriel, volvió en la etapa de Canal 13, y son fenómenos que, claro, uno de pronto es muy crítico con el Festival de Viña, pero uno le agradece a Marco Antonio Solís, a Mon Laferte, artistas de una raigambre popular que era inevitable que terminaran desembocando en el Festival de Viña. Claro. Y con Juan Gabriel pasó eso. Aquí tenemos el sonido de Juan Gabriel Viña 2002. Eso. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero verte nuevo. Ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy en esta soledad, que no me sienta nada viéndote. Por lo que quieras tú más, Increíble. Estremecedor. Sí, hay una anécdota que me contaban un par de ejecutivos de los antiguos festivales de Viña de esos años. Me decían que efectivamente a Juan Gabriel se le asignaban, como a muchos artistas, 45 minutos y como mucho 1 hora, ya si la cosa se desbordaba, ya 1 hora de show. Pero Juan Gabriel no acataba ese tipo de órdenes y terminaba cantando 2 horas, 2 horas y media. Era como al revés. Un dolor de cabeza. Era como al revés, incluso, Claudio. Tienes 1 hora, ok, decía él, y hacía 2 horas. Como que era rebelde con eso. Era rebelde, sí. Pero claro, y era un dolor de cabeza para el festival finalmente, para los contratos que se firmaban. Era todo súper complejo, pero finalmente la gente terminaba agradeciendo, porque Juan Gabriel era de tirar la casa por la ventana y se merecía estar todo ese tiempo. Pero escúchese, ahí la gente, como canta, es de verdad estremecedora, esa mezcla, Juan Gabriel y su gente y su público.
Ahora tú prometiste contarnos las historias detrás de sus grandes canciones, comenzando por el Noa Noa, que ya escuchábamos recién un poquito, y que tú nos comentabas que tiene que ver, que habla de sus orígenes. Exactamente, él cuando parte cantando a fines de los años 60 como Alberto Aguilera, ni siquiera como Juan Gabriel, intenta abrirse un camino como cantante en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza con Estados Unidos en México, una ciudad además muy convulsa en términos sociales también, y él descubre este Noa Noa, que era un cabaret, no era una discoteca glamorosa, no era un lugar demasiado solemne para cantar, y ahí empieza a hacer sus primeras armas. Ahí Juan Gabriel empieza a curtirse un poco como cantante. Cantaba también durante mucho tiempo, lo dejaban cantar hasta altas horas de la noche. Y lo interesante de una canción como el Noa Noa es que habla de un lugar de ambiente, un ambiente diferente. Mucha gente empezó a asociar esa mención durante los años recientes de Juan Gabriel a un significado que tenía que ver con el mundo LGBT, con el mundo homosexual, de finalmente sentir que en el Noa Noa era un lugar donde se daba cabida a todo tipo de personas, a todo tipo de circunstancias, que la gente era libre finalmente. Y se le dio este significado que me parece muy acorde también a la figura de Juan Gabriel y a lo que ha ido representando, diciendo es un lugar de ambiente, un ambiente diferente. Eso también es súper relevante, tomarlo como parte de la figura de Juan Gabriel, cómo ha ido creciendo el último tiempo. Fíjense que el verdadero Noa Noa tuvo un destino bastante triste, se terminó incendiando el año 2004, después de haber cerrado, y nada, bueno, dejó de existir, y la gente hoy lo tiene más bien en el imaginario, lo tiene más bien en la cultura popular, de haber sido el lugar donde Juan Gabriel se inició con esta canción, el Noa Noa, que es pegajosa, pero por donde se lo mire. Hablemos de otra de las más populares de Juan Gabriel, una además que ha sido reversionada varias veces. No tengo dinero. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Esta canción es maravillosa porque realmente Juan Gabriel la compone de manera autobiográfica, basándose en su propia experiencia como un joven pobre, con una vida maltratada, con una fractura familiar súper evidente. Juan Gabriel estuvo internado en una institución durante parte de su infancia porque su familia no podía mantenerlo. Mira, escuchemos el coro. Está, sí. Marquito, coro. Que tengo es amor para amar, si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer, no tengo dinero ni nada que dar. Ahí está la parte célebre de la canción. Maravillosa esa canción, sí. Y fíjense que es muy paradójico porque Juan Gabriel con esta canción logra su primer contrato discográfico, logra el año 71 que finalmente las casas discográficas puedan ficharlo y logra lanzar este primer éxito. O sea, una canción que hablaba de no tener dinero, de no ser lo suficientemente acaudalado para casarse con alguien, finalmente le permite empezar a tener dinero a Juan Gabriel, empezar a relacionarse con los sellos, ser alguien en la industria. Pero es súper simbólico este tema, porque acá Juan Gabriel reconoce algo que hablábamos en un principio, reconoce su vulnerabilidad como persona. Dice básicamente, no soy poderoso, no soy rico, no puedo darte grandes cosas, pero te puedo dar amor. Y eso es una realidad de tantas millones y millones de personas en Latinoamérica que finalmente termina representada en esta canción maravillosa de Juan Gabriel, que tiene muchas versiones. Hay una de Juanes por ahí que no sé si podemos escuchar muy brevemente. Por la calle de la mano, platicando con mi amor. Hay que tener mucho coraje para hacer una versión de algo de Juan Gabriel, ¿no? Y en fin. Oye, Claudio, ya que conoces las historias de las canciones, yo quiero saber si tú me puedes contar la historia de la canción Así Fue. Qué temazo, Así Fue, además. Increíble. Sí, un monumento. No sé si lo escuchamos un poquito, ¿no? Sí. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado
quién le escribe esta canción. Es súper complejo porque Juan Gabriel, así como Querida, como Así Fue, nunca descifró ni reveló mucho quién eran los destinatarios de las ¿Qué canciones. quiere decir con la canción? Claro, Eso- quiere decir que es un amor torrentoso, un amor que tenía que ver con la intensidad. Y Juan Gabriel conoce a Isabel Pantoja en los años 80 en España y queda tan impresionado con la manera de cantar que dice: yo no solamente puedo cantar Así Fue como Juan Gabriel, sino que también necesito que alguien como Isabel Pantoja, con su manera de cantar, con su manera de imponerse en términos interpretativos, también cante esta canción y la interprete. Y ahí se la entrega a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja la envuelve en su propio estilo y crea una canción, no sé si distinta, pero al menos con una dimensión totalmente propia. Y eso hace que mucha gente, por ejemplo, pensaba que la versión de Isabel Pantoja la eligió porque estaba dedicada a Paquirri, que era su esposo torero, que falleció de manera muy trágica en una corrida de toros, de hecho, en el año 84 en España. Mucha gente pensaba que Isabel Pantoja había tomado esta canción dedicada finalmente a su pareja que se había ido. Pero ella explicó que la había elegido porque estableció una relación con Juan Gabriel que era de una amistad profunda. Ellos fueron muy, muy amigos. De hecho, hay ciertos mitos que dicen que cuando Isabel Pantoja lo pasó mal en términos judiciales, un paso por la cárcel y todo, mucho de la plata que ella recibía venía de parte de Juan Gabriel, que Juan Gabriel financiaba parte de las cosas y de las cosas que había tenido que pagar finalmente Isabel Pantoja. Así que fue realmente una historia de dos amigos gigantescas con esta canción que es Así Fue. Ahí estamos escuchando. Oye, nos queda nada, Claudio, ya llega la noticia, estamos a las 12, pero una palabrita, mendigar una palabrita para Querida. Querida, otra canción de destino incierto, pero que finalmente es la canción que convierte a Juan Gabriel en una estatua gigantesca en nuestra escena latina. Es una canción que transforma el melodrama, transforma todo lo que sentía Juan Gabriel en canción pop finalmente. Y eso la llevó a ser tomada por Pandora, por un montón de artistas súper reconocidos, y me parece que es la gran canción de Juan Gabriel dentro de las gigantescas canciones que él tiene, pero también siempre ha sido un misterio, como muchas cosas en la vida de Juan Gabriel, de finalmente a quién estaba dedicado. Hay muchos que se especulan que muchas de estas canciones están dedicadas a su madre, que Juan Gabriel la pierde muy joven en los años 70, con quien estableció una relación bastante difícil y con quien siempre Juan Gabriel quizás se arrepintió de esta relación compleja, y probablemente muchas de estas canciones también tienen cierto rebote, cierto guiño hacia la figura maternal. Bueno, te damos las gracias, Claudio Vergara, por este hermoso recorrido recordando a Juan Gabriel a 10 años de su muerte. Hasta la próxima semana, Claudio. Hablamos, chao, chao, un abrazo. Chao, Chao. Claudio, que te vaya bien. Por lo que quieras tú más compasión de mi tu mira mi soledad, Qué extraordinarias las canciones de Juan Gabriel. Qué gran momento. Uf, qué momentazo.